Hola, el día de hoy voy a estar hablando sobre los mecanismos de defensa. Lo que veremos hoy será qué son los mecanismos de defensa, por qué existen, su clasificación general, la lista de mecanismos de defensa, su importancia y por último la conclusión. En primer lugar, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son estrategias psicológicas inconscientes que usamos para protegernos de emociones dolorosas, de conflictos internos o de situaciones que generan ansiedad. Los describió inicialmente Sigmund Freud y luego fueron ampliados por Anna Freud. Nota importante, los mecanismos no son malos, nos ayudan a adaptarnos. El problema surge cuando se usan en exceso o de forma rígida. Sé que a veces nos preguntamos, ¿por qué existe? Porque la mente intenta reducir el estrés emocional, preservar el autoestima y mantener el equilibrio psicológico frente a conflictos internos, frustración, experiencia dolorosa y culpa, vergüenza o miedo. Clasificación general. Los mecanismos se suelen dividir en: número 1. Mecanismos de defensa maduros. Ayudan a manejar las emociones sanamente. Número 2. Mecanismos de defensa neuróticos. Reducen ansiedad, pero pueden causar problemas si se usan mucho. Y por último, mecanismos de defensa inmaduros, que distorsionan más la realidad y generan dificultades en relaciones o conducta. Empezamos con la lista de mecanismos. Como número 1 tenemos la represión, que es bloquear pensamientos o recuerdos dolorosos para que no lleguen a la conciencia, como por ejemplo olvidar un trauma infantil. Número 2 tenemos la negación, rechazar aceptar una realidad que causa angustia, como por ejemplo alguien con adicción insiste en que controla perfectamente su consumo. Tenemos también la proyección, que es atribuir a otras emociones o deseos propios que no aceptamos. Por ejemplo, una persona agresiva acusa a otros de odiarlo. Vamos con el desplazamiento, que es trasladar emociones hacia un blanco más seguro, como por ejemplo, te enoja tu jefe y terminas discutiendo con un familiar. Te desquitas, más claro. Como número 5 tenemos racionalización, que significa justificar conductas para hacerlas parecer lógicas o aceptables. Ejemplo, no ingresé porque no quería esa universidad, cuando en realidad sí querías estudiar ahí. Intelectualización, que significa alejarse de las emociones concentrándose solo en lo intelectual. Ejemplo, hablar de una enfermedad grave solo con datos médicos, sin expresar miedo. Introyección, significa adoptar creencias o actitudes de otras personas para sentir seguridad, como por ejemplo asumir ideas del grupo para no sentirte excluido. También tenemos la identificación, que significa adquirir características de otra persona admirada o temida, como por ejemplo comportarse como tu profesor o jefe. Aislamiento afectivo, que es separar ideas de las emociones para hablar de algo sin sentir dolor, como por ejemplo narrar un accidente grave como si fuera algo frío y técnico. Como número 13 tenemos la anulación, que significa intentar borrar pensamientos o actos inaceptables con otros opuestos. Ejemplo, ser extremadamente amable después de insultar a alguien. También tenemos la fantasía, que es replegarse a un mundo imaginario para escapar de la realidad, como por ejemplo soñar despierto con éxito para evitar frustración real. Y por último tenemos humor, que es usar el humor para disminuir la tensión emocional, como por ejemplo bromear sobre una situación incómoda antes de enfrentarse a ella. Mencionaremos la importancia. Los mecanismos de defensa son importantes porque permiten regular emociones intensas, mantienen el equilibrio psicológico, protegen la autoestima, ayudan a enfrentar situaciones estresantes, permiten seguir funcionando en momentos difíciles, son necesarios para la adaptación, ayudan a encontrar la conducta humana en psicología clínica. Hablemos también un poco de evaluación del paciente. En psicología y en psiquiatría, los mecanismos de defensa ayudan a comprender cómo una persona enfrenta el estrés, la ansiedad y los conflictos internos. Identificarlos permite al profesional evaluar el nivel de funcionamiento emocional y la madurez psicológica del paciente.
También la comprensión del origen del malestar. Saber qué defensa utiliza el paciente, ya sea la negación, proyección, represión, permite entender por qué ciertos síntomas aparecen. Por ejemplo, ansiedad elevada indica defensas débiles o insuficientes. Conductas rígidas o evitativas muestran defensas muy usadas que ya no son funcionales. ¿Cómo hacemos con el tratamiento? Pues el terapeuta adapta la estrategia terapéutica según el tipo de defensas. Punto número 1. Defensa inmadura. Como negación, evitación y proyección. Se trabaja la conciencia emocional y la realidad. Defensas maduras. Sublimación, humor y anticipación. Se refuerzan porque son adaptativas. Y por último, esto ayuda a diseñar una intervención personalizada y más efectiva. Fortalecimiento del yo, funcionamiento psicológico. Un yo más fuerte puede usar defensas maduras, tolerar mejor la frustración, regular emociones y tomar decisiones más saludables. Por eso, trabajarlas es clave en procesos terapéuticos, especialmente en psicoterapia, psicodinámica y terapias de insight. Y como conclusión de todo lo que hemos hablado, podemos decir que los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que nos ayudan a manejar emociones o situaciones difíciles. Son útiles para protegernos, pero si se usan en exceso, pueden impedir que enfrentemos la realidad y crezcamos emocionalmente. Conocerlos nos permite comprender mejor nuestras reacciones y desarrollar formas más saludables de afrontar los problemas. Muchas gracias.